Nosotros le venimos a hablar de la generación del 98. Nuestro grupo está conformado por Jorge Andrés Ibarra, Cristian Camilo Valencia y quien les habla, José Ignacio Manco. Bueno, yo les voy a hablar del contexto. El contexto, la crisis de una sociedad moderna. Al organizar el siglo XIX, bajo un tiempo marcado por un auge industrial que viajaba en pleno vapor, época de una fe ciega en el desarrollo capitalista, y cuando España pierde sus últimas posiciones en América, aparece en este bullicio el continente, el modernismo. Los cambios económicos y políticos sucedieron a finales del siglo XIX y a inicios del siglo XX. Llevaron a una más estrecha relación entre la política, el pensamiento, la sociedad y la ciencia, lo que condujo a la transformación radicalmente del ser humano modernizado. En este periodo de tránsito entre dos siglos se pusieron en práctica las primeras propuestas científicas y filosóficas que se remontaban a la Ilustración. El método científico y la racionalidad enmarcaron los nuevos conocimientos, los cuales se llevaron a cabo mediante los momentos históricos y la parte científica contemporánea. Los avances científicos fueron muy variados. En la astronomía, las nuevas formas del origen del sistema planetario, en el descubrimiento de varias conformaciones estelares. En la física y en la química expulsaron las ingenierías que, aplicadas a nuevos inventos, dieron importantes resultados. Con este proceso se tecnificó se modernizó también la guerra, por lo cual los aviones se adaptaron más a las áreas de combate, se utilizaron nuevos armamentos para las guerras y todos los implementos para la guerra también fueron modernizados. Bueno, hacia un mundo globalizado. El entorno y las experiencias modernas atravesaron todas las fronteras de la geografía, la etnia, de la clase y la nacionalidad, de la religión y la ideología. También puede decirse que la modernidad une a toda la humanidad, pero es una unidad contradictoria, es la unión de la desunión. El alcance del conflicto mundial estuvo determinado sobre todo por la profunda modificación que se introdujo en las relaciones socioeconómicas vigentes. La burguesía entró en crisis, la monarquía se une en Alemania, Austria, Hungría y Rusia. Lo mismo pasa y la misma suerte corre el Imperio Otomano. El orbenismo social de la vida moderna fue alimentado por muchas fuentes, los grandes descubrimientos de las ciencias físicas, entre los cuales estuvieron los descubrimientos de la ciencia física. La industrialización cambió el método científico en tecnología. Esta atmósfera tuvo una turbulencia, vértigo y embriaguez cuando se extendió por las posibilidades de la experiencia, la destrucción y las barreras morales. El movimiento, la generación del 98, tuvo su origen en el descontento nacido a causa del desastre del 98, guerra contra Estados Unidos y pérdida de Cuba, Puerto Rico y Filipinas, últimas colonias españolas. Los componentes de esta generación tuvieron las consecuencias de la derrota y de la decadencia de las virtudes cívicas, morales y culturales de este país. La generación del 98 viene con unos rasgos característicos que son los siguientes. Un nuevo concepto de España, que pues para algunos un problema de europeización, de ponerse culturalmente a la altura de las naciones occidentales. Un profundo amor y comprensión de Castilla, los seres humanos y el paisaje castellano, acusado individualismo, aficionados a la reflexión y buenos lectores de la cultura, reacción contra el positivismo del siglo anterior, crean un estilo sencillo y sobrio, su ideología más próxima fue liberal del tono y apasionada conservancista. Maestros de la generación del 98, Ángel Gainé, 1865-1898. Fue precursor de la generación del 98, su pesimismo lo condujo al suicidio en Rigán, donde era pues diplomático.
de temperamento contradictorio y de preocupación espiritual, escéptica y ambigüista. Bueno, según el ideal español de Gainet, el pueblo español es la función de el estoicismo de Seneca, la moral cristiana y ascética, el temperamento árabe, el misticismo poético y el fantasmismo de la reconquista y el ailismo precursor e insular. Unamuno, 1864-1936, un poeta y un ensayista. Algunas de sus obras son La vida de Don Quijote y Sancho, El sentimiento de lo trágico de la vida y la agonía del cristianismo. Pío Borja, 1873-1956. Pío Borja dialogaba con el lector a través de la ficción. José Martínez Ruiz, 1873-1967. Fue conocido por hacer novelas, ensayos y dramaturgos. Compañeros, aquí les vengo a hablar de una breve introducción de la generación del 27. Bueno, esta fue formada a partir de 1920, significa la depuración de todas las tendencias y actitudes manifestadas en la década anterior. Todos sus integrantes eligieron la poesía como medio de impresión, secundariamente el teatro y el ensayo.